Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos para Jimin y el Jungkook. Bueno, el día de ayer tuvimos podcast y hablé acerca de esta noticia, pero pido disculpas porque no di bien el nombre. Pero gracias a Nicole voy a darles un poquito más de datos respecto de la nueva SEO. Bueno, pues su nombre es Shin Seon-jeong y como les digo es la nueva SEO de Big Hit Music. Ahora Shin forma parte de la agencia desde 2010 y contribuyó al nacimiento y crecimiento inicial de BTS previo a la creación de HYBE. Ayer también en el podcast decía que siento que es mucho más empática respecto a los artistas, y así que le damos la bienvenida Shin Seon-jeong y esperemos que todo vaya muy bien con ella a partir de ahora. Se hizo presente Jungkook. Esto es muy importante porque ustedes me habían estado reportando en días anteriores que sabían acerca de un incidente con Jungkook. Al parecer se había sobrecargado, así había tenido como un burnout en el área de cocina del ejército. No he podido, la verdad, confirmar esta información. He buscado en todas mis fuentes confiables. Obviamente HYBE no ha dicho absolutamente nada. En el caso también pues del ejército de Corea, quienes serían los encargados en este momento de dar la cara si es que algo así hubiera ocurrido con Jungkook, tampoco han mencionado nada al respecto. Solo vi un video en YouTube, ahorita aquí les voy a dejar la referencia, pero no tengo idea de nada más. La cuenta de Nicole, por ejemplo, que también para mí es así como que muy importante, es mi guía diaria, no ha mencionado nada. Tampoco Calico Cat, entonces, que suelen ser mis fuentes más confiables, sé que ellas están muy bien informadas de todo lo que ocurre, y de ahí la importancia de esta nota con Jungkook, porque cambia la foto de perfil de el Instagram de BAM y se hace presente. Dice, hace un nuevo post con fotos de BAM y en la descripción colocó los días que le faltan para poder salir del servicio militar. A partir de ese momento, Nam lo ve, se suscribe al Instagram de BAM y comenta: extraño mucho esto, extraño mucho a Bangtan. El poderlos ver interactuar de alguna manera, sobre todo por esto que les comentaba de la situación que pudo haber ocurrido con Jungkook. En el video que vi que hacía el reporte, pues la chica parecía muy seria, no se los voy a negar. Comentaba que inclusive en el caso de Jimin, cuando supo de esta situación con Jungkook, se puso muy mal, que lo fue a perseguir y a seguir hasta el hospital. O sea, no sé, la situación como ella lo comentaba se escuchaba súper mega dramática, y obviamente le empezaron a comentar en su video que exigían justicia respecto al trato que está dando la milicia a los chicos, que porque no llevan ningún trato preferencial. Eso es completamente lógico. Aún así sí creo que los cuidan, porque estamos hablando prácticamente del tesoro de Corea. Entonces, si esta situación es verdad, también comentaba la persona dueña de este canal que todo se estaba tratando de encubrir, pero quedaría ahora como muy extraña toda esta nota, y dado a que ahora Jungkook nos permite de alguna manera saber de él, pues eso también, no sé, como que cambia un poco el juego de esta situación, si realmente los chicos la están pasando muy complicada ahora. Y ustedes me lo han dejado también en varios de sus comentarios, hablando acerca de lo que está ocurriendo en la frontera de Corea en este momento. Sí es una situación muy complicada, no se los voy a negar. ¿En qué sentido? En todos, porque sabemos que todo el tiempo de alguna manera se agreden de un lado o del otro. Ayer estaba viendo justamente un reporte de la BBC que comentaban de que ahora siempre ocurre, pero digamos que en ambos lados de la frontera hay estas bocinas gigantescas, y que generalmente siempre del lado de Corea del Sur hacia el lado de Corea del Norte les mandan estos audios con la idea de invitarlos a que deserten y se pasen hacia Corea del Sur. Generalmente la respuesta que tienen de parte de Corea del Norte es que les regresan también por medio de igual unas bocinas gigantes unos audios que parecen gemidos y lamentos, horrible. Y la población que vive ahí al lado sí comentaban, sobre todo muchas personas mayores que están ahí desde el inicio de la guerra, que a veces no duermen y es muy complicado, casi todos tienen crisis.
pues ahora sí que de salud mental. Y sí pensé mucho en los chicos porque sabemos que el lugar donde están Jimin y Jungkook es exactamente esa frontera y es un lugar muy complicado. Entonces, si a eso le sumamos los rumores de que Jungkook pudo haber tenido otra crisis también él por la sobrecarga de trabajo, pues sí es así como que oh, por Dios. En fin, solo quería decirles que sí está este run run, que yo no he encontrado ninguna nota referente ni he podido corroborar si esto realmente pasó o no, pero sí era importante para mí pues hacerles saber que sí lo investigué y que sí he estado sobre ese punto, pero hasta el momento no he encontrado nada. Pero lo que sí encontré fueron estos hermosísimos artes de este momento que Jungkook nos comparte a su vez, donde podemos ver a Bam. Ay, es que se ve tan lindo, aunque como trae su gorrita en una de esas, sí puede ser que sea una foto reciente o no. Dejen en los comentarios ustedes qué creen, ¿es una foto reciente o en realidad es de esos pues archivos, imágenes que Jungkook tiene en su teléfono y el día de hoy se le ocurrió subirla por alguna razón? Siempre les comento en el imaginario cómo sucede esto y cómo podemos ver aquí este pequeño Nam, sí, como que hasta suspirando, diciendo, ay, los extraño. Y como ve, pues obviamente la foto de Bam. Por cierto, también esta es de las pocas cosas que vamos a platicar también el día de hoy, pero que son muy importantes. Ha estado cayendo una nevada histórica en Corea. La ciudad de Seúl hasta se paralizó de la cantidad de nieve. Y ustedes van a decir, bueno, Beli, ¿esto qué tiene que ver? Pues mucho, porque ¿qué creen que pasó? Empezó a salir mucho arte relativo a esta nevada y claro que recordamos todas y sobre todo nuestras artistas favoritas nos llevan hasta ese momento donde en Sapporo hace un año los chicos estaban en la nieve, porque como les decía, estas nevadas han sido completa y totalmente espectaculares y fuera de lugar, y tenemos muchísimo arte bonito con ellos dos bajo la nieve, como este beso, por favor. Gravity también es una artista maravillosa y tiene un talento para hacer estos momentos precioso, pero vean este otro arte también, o sea, por favor, el Jungkook bajo la nieve, y esta es obra de la maravillosísima Rebe. Y ya casi que con esto voy a comenzar a despedirme, no sin antes agradecerle como siempre a los miembros del canal que pues me ayudan muchísimo a que yo tenga recursos para poder producirles estos videos. Gracias también a los colaboradores del canal, que son todos ustedes que dejan sus comentarios. Ustedes saben que los leo todos y cada uno, y siempre es un placer saber lo que ustedes piensan, porque me he dado cuenta que sí hay una homogeneidad en lo que sentimos y hacemos en este canal con ustedes y conmigo. Creo que casi todos estamos relativamente en la misma línea. Todos pensamos de la misma manera y me da mucho gusto porque de esta manera yo me siento muy tranquila al poder compartirles información, arte y momentos del Jungkook. Así que bueno, si ustedes apenas están cayendo en este canal, les agradezco muchísimo que estén aquí conmigo. Aquí el arte lo guardamos en nuestra página de Facebook de Domina y su Imperio Romano para que nos visiten, y también tenemos otra comunidad en Telegram llamada BTS Ship Idol, donde van a encontrar arte un poquito más subido de tono, así como también ya les voy a volver a promocionar la página de BTS Ship Idol, donde subo mucho material hecho por inteligencia artificial y también videos graciosos que les van a ayudar a que su día sea más llevadero y más lindo. Tenemos podcast, comentarios, hay muchísimos y cada día me llegan más, entonces estoy muy emocionada porque hasta que no se acaben esos comentarios, pues vamos a tener podcast todos los días si es necesario. No me puedo ir porque se me había olvidado darles esta nota, pues resulta ser que el artista Lee K colocó un nuevo retrato de Jimin en CN Millennium, el café del papá de Jimin. Esta pieza se exhibió anteriormente en la galería Saatchi en el Reino Unido para la Feria de Arte Focus de Londres el año pasado, y tenemos la imagen del retrato como tal. Sabemos que Lee K es un artista completo y totalmente dedicado e inspirado en Jimin, así que me da mucho gusto poder compartirles esta nota, y ahora sí, nos vemos en el próximo video.